Aquí comienza Política en Fácil. En el capítulo de hoy, ¿por qué Chile viró a la derecha? Sin más preámbulos, damos inicio a este podcast llamado Política en Fácil. Yo soy Carlos Riquelme, su humilde servidor y conductor de este espacio donde hablamos de política. La primera pregunta que vamos a responder en este primer capítulo es ¿por qué los chilenos viraron hacia la derecha? ¿Por qué Chile viró hacia la derecha? Y lo vamos a dividir en dos bloques. Primero, la narrativa. ¿Por qué la derecha ganó en la narrativa? Y lo segundo es cuáles son los errores de la propia izquierda, del propio progresismo chileno. Así que, amigos, ustedes los invito a que nos ayuden comentando, compartiendo, recomendándonos, suscribiéndose a este canal. También dejaremos un código QR y un link en el primer comentario para que ustedes puedan hacernos donaciones, una luquita, dos luquitas, lo que sea su cariño. Si no quieren, no importa. Aquí, la verdad, lo importante es que podamos conversar. Nosotros vamos a estar pendientes de sus comentarios, vamos a estar respondiendo, interactuando también. Ahora, ¿por qué estamos pidiendo ayuda? Porque, bueno, esto se hace gracias al esfuerzo de varias personas que estamos trabajando al estilo Carol Dance. Pero bueno, usted si quiere apoyar la independencia, nos puedes hacer una donación. Y si no, bueno, comparte, comenta, ponle me gusta. Aquí toda ayuda es bienvenida, porque esto sí o sí es colaborativo. Bueno, vamos a desarrollar la primera parte, que es ¿por qué la derecha ganó la narrativa? Y aquí lo sorprendente es que esto no fue al azar, esto fue planificado. Esto parte con la derecha alternativa en Estados Unidos, la primera campaña de Donald Trump, donde se dan cuenta el poder de las redes sociales y empiezan a reclutar a fascistas derechamente que hacían memes haciendo chistes racistas graciosos, y se dan cuenta que esto tenía mucha cobertura. De ahí empezó a evolucionar hasta que se llegó a un manual de cómo debería la derecha alternativa, lograr tomar el poder. Y esto lo hacen a costa de la derecha más democrática, la derecha tradicional. O sea, la derecha alternativa se come a la derecha tradicional y además llega hacia el centro. Y esto lo hace que sea una narrativa que adhiera masivamente en las personas. Esto no es azaroso, ellos se juntan año a año. Kass pertenece a una agrupación de ultraderecha, él va todos los años a estas conferencias donde se junta Bolsonaro, Milei, Vox de España, Donald Trump, también el presidente de El Salvador, Bukele, entre otras personalidades, ¿cierto?, que se reúnen justamente para seguir dando lo que ellos llaman la batalla cultural. Bueno, ¿cómo lo hicieron entonces? Ellos por años, ya más de 14 años hasta la fecha, estudian todos los argumentos del progresismo y crean un contraargumento. Es por eso que en la pantalla alguien de derecha se ve más seguro comentando, porque ya tienen respuesta para todos. Entonces, aquí lo que no ha hecho la izquierda es retomar, contraargumentar o retomar esa narrativa que lo hace ser más creíble. Entonces, aquí quien gana el debate es quien marca la cancha donde se juega. Y aquí la derecha ha sido súper hábil en eso. Entonces vienen con frases prefabricadas, vienen con narrativa, vienen con ejemplos. De hecho, convencieron a casi todo el mundo de que, no sé, los nazis son de izquierda o el fascismo es igual al comunismo, y una serie de atrocidades que hablan que no tienen relación con la realidad histórica. Pero lo dicen de una forma tan simple, de una forma tan lógica, que la gente les cree a ellos. Ahora tú puedes ver básicamente que la izquierda está contra la pared,
está defendiéndose como puede ante esta ola de narrativa que viene absolutamente intencionada. Esto lo vienen haciendo hace años. Ellos crearon un ecosistema donde está Axel Kaiser, Laje por otro lado, hay una niña salvadoreña, hay muchos podcasts españoles donde básicamente ellos crean una especie de ecosistema que se van citando entre ellos, retroalimentándose, viajan por el mundo dando conferencias y todo esto simplemente para mostrar que la izquierda, ¿cierto?, es gente mala, gente que hay que odiar, que es el enemigo. Esto nunca fue al azar, esto viene desde hace mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, las generaciones nuevas en España son más machistas que los propios abuelos. Y esto no es al azar. Se volvió a reivindicar los roles tradicionales de la mujer y del hombre. Hombre como proveedor, la mujer como una persona que tiene que poco menos que obedecer, ¿cierto?, al marido, ser sumisa, y eso se reivindica con una narrativa que nada tiene que ver, no te lo dicen textual, sino con esto de que hay hombres que tienen mucha energía femenina, hay mujeres que tienen energía masculina. En el fondo, ellos han pagado a famosos comunicadores, influencers, para que hablen de esto entre medio de podcasts que no tienen que ver con temas de política, que tienen que ver con temas de fútbol, que tienen que ver con temas de videojuegos, que tienen que ver con temas de música, tienen que ver con temas de moda, y ahí han ido metiendo esta narrativa que es ultraconservadora, sí, es básicamente eso. Y a esto a ellos le llaman libertad, que es lo más sorprendente. Esta estrategia de la ultraderecha ha dado resultado, no tan solo porque sus argumentos sean simples, sean muy fáciles de difundir y porque la gente los entiende más rápido y los adhiere, sino porque ellos han simplificado la forma de comunicar. Mientras que la izquierda ha ido por el lado contrario, la izquierda cada vez se vuelve más compleja para explicar sus temas. Por ejemplo, no ha sabido defender los estados de bienestar y cómo las políticas socialdemócratas, sobre todo en Europa, han desarrollado países. Todos los países que son desarrollados se han hecho gracias a políticas de centroizquierda, incluyendo Estados Unidos. El New Deal, por ejemplo, el nuevo trato en Estados Unidos, después de la crisis del 29, logró que Estados Unidos se desarrollara. Estados Unidos no siempre fue capitalista de libre mercado abierto al mundo. Estados Unidos primero prefirió desarrollarse internamente, después salir al mundo. Y esa es una economía planificada. La economía planificada no tiene contradicción con el capitalismo. Y economía planificada no siempre es lo que se entiende, de que el Estado planifica qué producir, cuánto producir y cuánto distribuir. No, economía planificada significa qué áreas se las dejo al libre mercado, qué áreas voy a tener que desarrollar yo como Estado, qué áreas vamos a ir en forma mixta. Eso también es planificar la economía. Y eso lo hizo Estados Unidos durante un siglo. Y así se desarrolló, así llegó a ser una potencia mundial. Pero eso no se ha sabido explicar, porque constantemente la ultraderecha o la derecha acusa a todo el espectro de izquierda de comunista. Comunista, Unión Soviética, Venezuela, Cuba. Y esas tres economías son un fracaso, y hay que reconocerlo, son un fracaso. Pero no te ponen como ejemplo las otras economías que se han desarrollado gracias a las políticas de centro-izquierda, o sea, gracias a la redistribución de la riqueza, gracias a disminuir las brechas de desigualdad. Eso cuesta explicarlo, no es fácil explicarlo, pero en cambio la narrativa de que es libertad, que el Estado no se meta, que el Estado no te cobre impuestos, que el Estado no redistribuya en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura pública, es más fácil, es más lógico. Oye,
¿por qué me están sacando plata a mí para hacer, no sé, un puente en Chiloé? Si a mí no me sirve ese puente. Que el puente de Chiloé lo hagan los chilotes. Entonces, ese tipo de narrativa y que le llaman libertad es absolutamente contraria a la libertad, porque si entendemos bien la libertad funciona solamente cuando todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, y tener una educación digna, tener una salud o tener un sistema de bienestar que te ayude en las etapas más vulnerables, como lo son cuando eres niño, cuando estás enfermo o cuando ya estás viejo. Tener todas esas políticas, claro, uno en la etapa productiva que tiene uno, claro, uno paga impuestos, uno en el fondo colabora con otras personas que están en estado de vulnerabilidad a través de las políticas públicas del Estado, por ejemplo, programas de vacunación para niños, distribución de leche, distribución de comida en los colegios. Ojalá prontamente también se les regale el uniforme. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que todos estemos bajo las mismas condiciones para competir en esta cancha que es muy desigual. Y a pesar de eso sigue siendo desigual. Pero sería más desigual si nosotros aplicáramos todas las políticas que ofrece la ultraderecha, que ellos buscan volver a la segregación, que si tú tienes plata recibes una mejor educación, o si tienes más o menos plata, una educación más o menos, y si no tienes plata te vas al sistema público, donde ahí nadie quiere mejorarlo, porque mejorar el sistema público, tener un sistema público de excelencia en cuanto a salud y educación, desincentiva a que la gente tome las opciones de mercado, o las opciones privadas. Entonces, nosotros también tenemos que estar atentos con eso, en cómo vamos a simplificar nuestro mensaje, cómo vamos a volver a poner nuestra narrativa por sobre esta narrativa de ultraderecha. Así que, amigos, en esta primera parte, ustedes espero que les haya quedado claro de que esto no fue al azar, esto es algo absolutamente planificado, que viene desde hace mucho tiempo, es una fórmula ya aprobada en muchos países y también se probó en Chile. Nosotros vemos cómo Kast se comió a Matei en un par de meses, y simplemente usando las fórmulas que ellos tienen, que es crear dudas, simplificar los debates a frases prefabricadas, a frases que son muy fáciles de entender por la ciudadanía, también atacando a los adversarios con simplemente mentiras. Esto ellos lo hacen. De hecho, para el apruebo y rechazo se descubrió que había un laboratorio de fake news, y esto es real, hay testigos de esto. Esto lamentablemente no se investiga por la policía porque no debe existir la figura para que esto sea ilegal, pero bueno, así están las cosas. Así que es un desafío gigante para la izquierda jugar en esta cancha que es las redes sociales, porque los medios tradicionales siempre hemos sabido que son de derecha, tienen un sesgo hacia la derecha. A pesar de eso, la izquierda en Chile ha tenido muchas victorias. ¿Por qué? Porque ya se asume eso, que lo tenemos en contra, pero ahora tenemos otra cosa en contra, que es que la ultraderecha con sus discursos se mete a través de las redes sociales, y no en podcasts como estos que son políticos, no, en otro tipo de podcasts. No sé, hace poco tiempo resurgió el terraplanismo, y esto no fue al azar. Esto estoy absolutamente seguro, aunque no tengo pruebas, de que esto está financiado por grupos ultraconservadores. ¿Y por qué? Porque los ultraconservadores quieren hacerte dudar de la ciencia, porque eso es contrario a sus principios, ¿cierto?, de que dicta el cristianismo, o cómo te enseñan la creación del mundo y toda la teoría creacionista. De hecho, los conservadores norteamericanos tienen un museo creacionista en Estados Unidos. Así que, amigos, es un gran desafío.
pero no es imposible. Ahora pasemos a analizar, aquí estoy viendo la pauta, las responsabilidades de la propia izquierda. La izquierda cometió el gran error en mirar en menos o mirar con desprecio las reales necesidades de la gente. Y se atribuyó ellos, la propia izquierda dijo, no, yo sé cuáles son tus necesidades, las que tú me estás diciendo no son tus necesidades. Y esa arrogancia hizo que la gente se desconectara del progresismo y obviamente se conectó con la ultraderecha. Por ejemplo, esto de decir de que la gente exageraba con el tema de la seguridad. No, pero si Chile sigue siendo un país seguro, los crímenes han ido bajando, se ha aumentado el presupuesto a las policías, ¿de qué se quejan? Pero hay que ser y parecer. Yo creo que uno de los errores lo cometió el gobierno. El gobierno, ante la caída de Monsalve, debió haber nombrado otro sheriff, otra persona que tuviese un manejo de los medios tanto o mejor que tenía Monsalve, que se viera alguien preocupado, liderando desde la moneda el combate contra el crimen. Eso baja la sensación de inseguridad. No bastan las cifras, no, hay que dar señales. Yo creo que ahí el gobierno cometió un grave error. El otro error yo creo que fue el comando. El comando de Janet Jara, específicamente en la primera y segunda vuelta. Yo creo que no se entendió por qué enfocaron toda su narrativa o todo el marketing político a hablarle a la propia gente de izquierda y no hablarle a la mayoría. A ver, ¿quién les dijo que la gente está pidiendo 750 lucas como ingreso mínimo familiar? Cuando todo el rato la gente estaba pidiendo seguridad, crecimiento económico y controlar la inmigración ilegal. Y eso es un error porque uno tiene que, en el contexto de voto obligatorio, hablarle a la mayoría y cosas que sean transversales. Y lo que era transversal a cualquier tipo de persona era el tema de seguridad, economía y inmigración ilegal. Ahí es donde había que poner los énfasis. Ahí es donde había que ir a la pelea. Claro, era muy difícil cuando tenía un gobierno contestándole al comando de Kast. Y la gente, lamentablemente, en esta elección volvió a votar en contra del gobierno. Viene haciéndolo hace rato, desde el apruebo-rechazo, que este 60-40 no se ha podido cambiar. Y lamentablemente esto hizo perder muchas elecciones al progresismo. Esto debería ir cambiando y amortiguándose, apaciguándose y nivelándose con el tiempo, porque según todos los analistas se pronostica que el gobierno de Kast va a ser de muy corta popularidad. Y ahí es donde la izquierda tiene que estar preparada. ¿Por qué? Porque podría pasar que otra persona como Johannes Kaiser, que aún es más de derecha que el propio Kast, podría él no participar del gobierno y él tomar este descontento con el gobierno de Kast. Y tendríamos como consecuencia otra persona de ultraderecha. Así que hay que estar atento ahí. El comando, yo creo que fue muy cónclave, fue muy cerrado, fue un grupo de amigos, a los comunicadores, influencers. La verdad es que los pescaron poco, les daban más que nada instrucciones, nunca aceptaron feedback, nunca hubo reuniones. Era como bastante extraño. Yo nunca había visto un comando con puertas cerradas. Por lo general, los comandos son con puerta abierta, se barre para adentro, todo el que quiere participar, se le busca un espacio, se le escucha, se le capacita, se le entrega su set para que salga a hacer campaña. Acá no, como que era todo difícil. No sé, daba la sensación de que la gente del comando como que sentía de que
había gente que quería quitarle el puesto y como que actuaba con desconfianza con la gente que queríamos cooperar. Yo eso no lo había visto nunca. Muchos me dicen es que esa es la forma de actuar del Partido Comunista, siempre actúan de manera desconfiada, bueno, por toda su experiencia que he tenido en Chile, pero bueno, estos son otros tiempos y hay que adaptarse también. Así que el comando tuvo mucho que ver, pero esto no quita que la gente asoció a Yanez Jara con el gobierno y el 60% de la población desaprueba este gobierno. Eso lo sabíamos hace rato. Desacoplar a Yanez Jara del gobierno fue prácticamente imposible. Así que ahí la responsabilidad también es compartida, es multicausal, pero las comunicaciones para poder defender el gobierno yo creo que fueron bastante deficientes. Y también hay una teoría de que Boric prefería que ganara Kast, porque él después lidera la oposición y será el próximo presidente, algo que me parece absurdo. Yo no creo eso. Yo creo que Boric pone los intereses del país sobre sus intereses personales, pero bueno. Los partidos políticos yo creo que cometieron el grave error de hacer una primaria. Ya nos están quedando 7 minutos de hacer una primaria amplia. Yo creo que fue un error haber arriesgado a que ganara como representante del progresismo una candidata comunista. Porque el comunismo es una mochila pesada. Porque en Chile hay un anticomunismo histórico. Y yo creo que otro de los errores del comando fue no hacer que Yanez Jara, en tanto ganó la primaria, hubiese renunciado al partido. ¿Por qué? Porque la mochila de que ella era comunista fue muy complejo. Fue muy complejo salir a aclarar ese punto. Porque sí era comunista. Y el Partido Comunista sí adhiere al marxismo-leninismo. Y el marxismo-leninismo, querámoslo o no, por mucho cariño que le tengamos a Marx, no tiene una base democrática como ideología. Porque para ellos llegar al poder mediante una revolución, ¿cierto? A pesar de que, insisto, el Partido Comunista no tiene nada que ver con los regímenes extranjeros, como la experiencia de la Unión Soviética, ¿cierto? Que siempre se pone de ejemplo, o como la experiencia del Partido Comunista chino, o no sé, Cuba. Yo sé que no tienen nada que ver con eso. Por lo general, el Partido Comunista chileno tiene credenciales democráticas incuestionables, pero lamentablemente en el inconsciente o en el consciente colectivo, la gente asocia el Partido Comunista, ¿cierto?, con fracaso, con pérdida de la libertad. Y eso es muy difícil darlo vuelta. Entonces yo creo que los partidos políticos debieron haber evaluado eso. Debieron haberlo evaluado y haber concluido de que el Partido Comunista tiene que siempre presentar un candidato aparte de la centroizquierda. Y que se unan en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la mochila de defender constantemente al Partido Comunista de estos ataques de la derecha y la ultraderecha es muy pesada y se pierde el sentido del debate y se pierde una oportunidad importante de enfocarse en los temas que realmente importan. Así que ahí la responsabilidad de los partidos políticos es generar una coalición de centro-izquierda donde sea una donde no tenga tanto flanco abierto. Y esto significa que quizás el Partido Comunista no participe en las primarias de la centroizquierda y vaya directo a primera vuelta. Ahora, por otra parte, esto, ¿por qué se hizo así?
Yo conversé con varios políticos, de hecho, en TikTok hicimos mucho en vivo con políticos, y esto se hizo así porque la adhesión a la derecha era tan arrolladora que se corría el riesgo de que a segunda vuelta pasaran 2 candidatos de derecha. Y por eso había que unificar lo máximo posible a las fuerzas de izquierda. A pesar de eso, también se presentó Marco Enrique y también se presentó el profe Artés. Pero bueno, se logró que Yanez Jara pasara primero. Y ese es una victoria importante. Y quizás ahí tienen razón los partidos políticos de haber hecho esto amplio. A pesar de que dejaron fuera a Marco porque él no tenía partido político y ellos decían, bueno, aquí esto es un conglomerado de partidos políticos, por lo tanto los partidos políticos son los que presentan sus candidatos. Así que yo creo que si hubiese ganado Toá la primaria, Kast no hubiese pasado a segunda vuelta, hubiese pasado Matei, porque la respuesta de que haya ganado Yanez Jara siendo comunista fue que la gente reaccionó y se fue al otro extremo. Fue como una reacción en ver la posibilidad de que Chile sea gobernado por una comunista. A muchos les causó horror y se fueron a la postura más radical. Así que por eso empezaron los otros candidatos de derecha a perder mucho apoyo después de la primaria. Y todo se congregó en José Antonio Kast. Así que, amigos, yo les quiero agradecer por escucharme. Este podcast se hace con mucho esfuerzo. Vamos a hacerlo todos los martes. Ustedes en los comentarios pueden opinar, pueden estar en acuerdo o en desacuerdo conmigo. Eso es natural y eso es lo importante, que podamos debatir, porque si bien yo doy mi visión, la visión de ustedes también es importante porque me abren otras puertas, otras miradas que aquí se pueden ir viendo para poder tener un mejor análisis con mayor amplitud, con mayor visión. Así que no teman en comentarme. Esto tiene la intención de ir creciendo. Quizás en un tiempo más tengamos los recursos y podamos invitar a académicos o comunicadores que sean referentes en política. Así que muchas gracias, los espero el próximo martes. No olviden de compartir esto, darle me gusta, comentar, porque es de gran ayuda, aunque no lo crean. Y quien quiere cooperar, obviamente, aquí ya está el código QR donde usted puede hacer una donación. Y así, capítulo a capítulo, vamos dando los agradecimientos correspondientes a la gente que puede, porque no todos pueden, eso se entiende. Así que muchas gracias, amigos, y hasta la próxima.